Mi esposo descubrió algunas noticias impactantes para sí mismo y decidió cambiarlo todo. La historia de hoy tiene una trama similar. Disfruta viéndolo. Es hora de seguir adelante. Mi SUV estaba estacionada en el estacionamiento a largo plazo del aeropuerto. Pensé que pasarían unas 2 semanas antes de que alguien se diera cuenta de que el automóvil había estado parado durante demasiado tiempo. Me dirigí a la terminal Delta llevando solo mi maletín y mi bolso de lona. En mi maletín tenía todas mis tarjetas de identificación, varios miles de dólares en varias denominaciones y mis documentos de viaje. Todo parecía completamente normal a menos que me conocieras después de todo. Todos los documentos se emitieron con un nombre diferente, pero donde se requerían fotografías, estaba mi rostro, incluso en mi licencia de conducir y pasaporte. Estaba comenzando una nueva vida bajo una nueva identidad. Ingresé a la terminal y comencé el proceso de pasar por seguridad para abordar mi vuelo. La TSA es una organización muy eficiente. Revisaron mi boleto, escanearon mi maletín, billetera y llaves del auto. No tenía bombas, botellas de agua u otros artículos prohibidos en mi bolso o sobre mí. Decidieron correctamente que no era un terrorista y me dejaron pasar. Mi siguiente parada fue en el baño de hombres, donde entré en un puesto y comencé a quitarme la ropa de abrigo. Debajo tenía otro conjunto de ropa. Pasé de ser un hombre de negocios a un turista que regresaba de vacaciones. Ahora llevaba una camisa ruidosa, pantalones cortos y zapatos de verano. Salí del baño y me uní a los pasajeros que habían volado desde Las Vegas. Parecía un turista más que regresaba de Fan City. Seguí a la multitud hasta el reclamo de equipaje, me acerqué a una discreta maleta con ruedas parada sola en la cinta transportadora, y como nadie le prestaba atención, la agarré y salí por las puertas de salida. Me acerqué al transporte entre las terminales y abordé. 10 minutos después me bajé del tranvía en otra terminal. Entré al baño de hombres, me quité otra capa de ropa y la metí en una maleta robada. Fui al mostrador de facturación, dejé mi equipaje robado, usé una de mis nuevas identificaciones y recibí mi tarjeta de embarque. En lugar de ir a la puerta, me dirigí al área donde están todas las tiendas. Me perdí entre la multitud y lentamente me dirigí a las salidas. Pronto volví al tranvía en dirección a la terminal Continental. Esta vez en realidad iba a abordar un avión y salir del aeropuerto. Pronto estuve en uno de sus vuelos internacionales. Me había transformado con éxito en una persona diferente. Mi nueva vida comienza ahora. Mi esposa infiel nunca me encontrará a mí ni a mi dinero. Creo que debería decirte que me inspiró a jugar este juego de cambio de identidad. Comenzaré contándote sobre mí. Nací en el oeste de Nueva York en 1960. Me gradué de la escuela secundaria aproximadamente a la mitad de mi clase. No era particularmente impresionante académica o físicamente. Supongo que podrías decir que era un chico normal. Mis padres no eran profesionales adinerados. Mi mamá era ama de casa y mi papá trabajaba como albañil. Asistí a una universidad local y viví en casa durante el semestre escolar. Trabajaba a tiempo parcial en comida rápida y en el verano trabajaba en la construcción con mi papá. Mis calificaciones en la universidad no fueron buenas. Apenas me quedé con un promedio de calificaciones de 2.6 durante los 4 años completos. Todo el tiempo que pasé trabajando, no puse mucho esfuerzo en mis estudios. Hice todo lo que fue necesario para pasar. Me gradué de la universidad con un título en negocios y salí al mundo para dar a conocer mi nombre. Pero me sorprendió cuando ninguno de los grandes quiso contratarme. Supongo que mis calificaciones promedio de una universidad promedio en un programa de negocios simple realmente no se destacaron entre todos los graduados superestrellas. Así que pasé mi tiempo buscando un trabajo en lugar de un puesto prestigioso. Finalmente, encontré un trabajo en una pequeña empresa de administración de propiedades. No me dieron una oficina separada con una secretaria. Me dieron un escritorio, un teléfono y muchas responsabilidades por poco dinero inicial. Mis sueños universitarios de una camisa blanca,
un traje oscuro y un trabajo de 9 a 5 se hicieron añicos. Pronto aprendí que en una pequeña empresa, todos tienen que ser expertos en todos los oficios. He perseguido inquilinos por alquiler atrasado, ayudado con desalojos y entrevistado a posibles inquilinos. Incluso ayudé al personal de mantenimiento a limpiar y pintar para los nuevos residentes. No gané mucho dinero, pero aprendí el negocio de bienes raíces haciendo todo de manera práctica. Durante el proceso de aprendizaje, me enamoré no de una mujer hermosa, sino del negocio inmobiliario. Mi jefe, el dueño, notó mi creciente pasión por el negocio y me guió. Tuvo varios hijos adultos, pero ninguno de ellos quiso seguir sus pasos. Parece que me había convertido en el hijo que él siempre quiso. Alguien a quien pudiera transmitir sus conocimientos. Un día me llamó a su oficina. Billy, mira estos retiros bancarios y dime qué crees que podría ser una buena inversión para nosotros. Él dijo, nunca había hecho esto antes. Me justifiqué. No te preocupes, revisaré tus referencias antes de decidir. Oh, me gustaría ver los resultados. Justo después del almuerzo. El almuerzo en su compañía fue a las 12:00. Ahora eran casi las 10. Maldición. No me dio mucho tiempo. Pensé en saltarme el almuerzo y pasar las siguientes 3 horas estudiando los anuncios. Encontré algunas que pensé que le gustarían. Exactamente a la 1 p.m. entré a su oficina y presenté mis recomendaciones. Me escuchó durante casi 1 hora antes de interrumpirme. Hasta ahora, todo lo que has elegido es una completa tontería, fue su único comentario. Ven aquí y te mostraré cómo se hace, agregó. Pasamos el resto de la semana clasificando las selecciones. Cuando terminamos, habíamos seleccionado algunas propiedades con gran potencial. Aprendí mucho esa semana. También aprendí que mi humilde jefe era un genio de los bienes raíces. Apostó a 4 de nuestras selecciones y solo a una. Era un edificio residencial de 4 unidades construido a principios de la década de 1910, ubicado en la frontera con un área donde vivían jóvenes matrimonios y estudiantes. El edificio necesitaba renovaciones serias, pero lo compramos a muy bajo precio y el banco acordó proporcionar todos los préstamos para la construcción y diferir los pagos de la hipoteca durante 6 meses. Al final, esto significó que compramos el edificio casi sin pago inicial y teníamos todo el dinero que necesitábamos para renovarlo. En el trato, me entregó las llaves y me dijo, este es tu proyecto. Empieza mañana. Durante los siguientes 6 meses, experimenté una mayor variedad de emociones de lo que una persona debería. Pasé por altibajos y aprendí más sobre el negocio de alquiler en el medio. Para cuando se realizó el primer pago de la hipoteca, ya había alquilado todos los apartamentos y comencé a avanzar con confianza. Poco después, mi jefe me sorprendió de nuevo. Bill, firma estos papeles para esa casa de 4 pisos que compramos. Por supuesto. ¿Pero por qué? Pregunté. Porque te estoy transfiriendo la propiedad. Ahora es tu edificio. ¿Qué? Exclamé. Bill, me estoy haciendo viejo y me gustaría transmitir mis conocimientos a alguien. Espero que me dejes pasártelo. Mis hijos probablemente venderán todas las propiedades que poseo cuando muera, como es su derecho. Así que comenzaremos a presentarle su propio negocio inmobiliario. Por favor, acepte mi pequeño regalo. Así es como empecé. Pronto me convertí en Bilco Properties LLC. Mi amigo y mentor murió unos 5 años después. Fiel a su predicción, sus hijos vendieron todo lo que querían para obtener el precio máximo por todo y encontraron un comprador que estaba dispuesto a pagar. Para entonces, ya tenía 15 de mis propias propiedades. Todos estaban en buenas áreas y estaban completamente arrendados. Mi modelo financiero se basó en un 50% de ingresos por alquiler, lo que significaba que si la mitad del edificio se alquilaba, cubría todos los costos de ese edificio. La mayoría de mis edificios estaban ocupados al 100%. No era rico, pero tampoco tenía problemas.
Yo estaba bien. Compré varias propiedades comerciales cuando el tipo que compró el negocio de mi difunto jefe quebró. Pensó que contratar a muchos empleados y pasar todo su tiempo en el campo de golf era todo lo que se necesitaba. Por suerte para mí, aparentemente estaba equivocado. Tenía 30 años cuando conocí a la mujer que eventualmente se convertiría en mi esposa. Compré una propiedad comercial en una zona bastante buena. Ella y su amiga alquilaron una de las oficinas para iniciar un negocio de decoración. Cuando me conocieron, estaba vestida como de costumbre, como una de las trabajadoras. Ambos iban vestidos como si salieran en el COVID de una revista de moda. Creo que como diseñadores de interiores, tenían que causar una impresión, y realmente me causaron una impresión a mí. Wendy era la compañera más asertiva y se ganó mi corazón. En mi cabecita, la imaginé parada frente a una casa cubierta de enredaderas, con 2 niños pequeños, esperando a que su esposo regresara del trabajo. Me imaginé a mí mismo como este marido. Cuando les conté el alquiler, pude ver por sus caras que no podían pagarlo. Dado que este edificio está bastante vacío, mentí, solo hay otra vacante. Puedo ofrecerle un alquiler introductorio durante el primer año. Me ofrecí. ¿Cuánto menos? Preguntaron al unísono. Alrededor de la mitad, dije. Si no es demasiado. El propietario tiene cierta flexibilidad para establecer tarifas introductorias. Se aprovecharon de mi generosidad y firmaron un contrato de arrendamiento por 1 año con opción a otro año a una tarifa de arrendamiento por determinar. ¿Podemos obtener el nombre y la dirección del propietario para agradecerle?, preguntó Wendy. Les di el apellido de soltera de mi madre con un nombre ficticio y un buzón de la empresa. Le expliqué que al dueño no le gustaba que lo molestaran, así que una breve carta sería suficiente. Durante el año siguiente, los ayudé con todos sus problemas. Vestida como una trabajadora común, vi cómo su pequeño negocio despegaba lentamente. Al comienzo de su segundo año, renovaron su contrato de arrendamiento a una tasa más alta. Nuestra vida nocturna siguió siendo tan buena como siempre. Pero su deseo de intimidad había disminuido. El mío no. Como dije, el deseo de Wendy había disminuido. Wendy centró sus esfuerzos en su negocio. Ella nunca se dio cuenta de que yo era mucho más que un simple jornalero para un terrateniente rico. Ella comenzó a tratarme con poco respeto y se veía a sí misma como el principal sostén de la familia. Traté de decirle que en realidad era dueño de muchos bienes raíces, pero ella nunca me dejó terminar. Cada vez que empezaba a hablar, lo oía. No quiero oír hablar de tu trabajo. Es aburrido. Acepté su opinión de mi importancia para salvar a mi familia. Ella seguía siendo hermosa, y yo era simplemente normal. Al aceptar su humillación, podría salvar a mi hermosa esposa e hija. Mi hija pronto se convirtió en el amor de mi vida. Cuando no trabajaba en bienes raíces, pasaba cada momento libre con ella. Ver crecer a esta niña era mi única razón para vivir. Wendy y yo nos distanciamos cada vez más la una de la otra. Ella fue seducida por sus clientes ricos y poderosos. Pero continué comprando bienes raíces. Mantuve algunas propiedades a largo plazo, mientras que otras las revendí rápidamente, obteniendo buenas ganancias. Lentamente estaba amasando una fortuna de la que ella no sabía nada. Wendy se volvió cada vez más desdeñosa y distante. Pronto me enviaron a la habitación de invitados a dormir. Las razones de mi expulsión fueron enumeradas como roncar demasiado, dar vueltas y perturbar mi sueño. Y, por supuesto, hueles a obrero. Al principio, me permitían entrar a su habitación una vez a la semana. Pero con el tiempo, esto se redujo a una vez al mes. La única razón por la que lo soporté fue por mi hija. Si me encontré con Wendy y ella solicitó el divorcio, todos saben que la madre recibe al niño y el esposo recibe las facturas. Amaba demasiado a mi hija como para aceptar que una esposa egoísta la separara de su vida. Dirigí mi frustración y soledad a mi negocio de bienes raíces.
Dirigí mi empresa como una misión secreta, con gran pasión. Tenía corporaciones interconectadas, múltiples buzones de correo, múltiples oficinas y la mayoría de mis empleados trabajaban en diferentes edificios. Solo había 2 personas en mi oficina principal, mi fiel contador y yo. Todos, excepto mi contador, pensaban que yo era solo otro empleado allí. Nunca corregí sus errores. Cuando mi hija Amy tenía 15 años, poseía alrededor de real 125.000 en bienes raíces sin hipoteca y otros 150.000 con algún tipo de deuda hipotecaria. Estaban bajo diferentes nombres y en diferentes direcciones de estas corporaciones. Todos los pagos de alquiler se destinaron a diferentes buzones y parte del alquiler se destinó a cuentas numeradas en el extranjero para evitar pagar impuestos. En ese momento, comencé a traer mucho dinero. Tenía casi 100 propiedades. Estos ya no eran los simples edificios de apartamentos familiares de 3 o 4 con los que comencé. Incluían grandes complejos residenciales, centros comerciales, espacios de oficinas comerciales y edificios de 10 a 20 pisos y un gran centro comercial. Amy y yo nos habíamos hecho amigas íntimas a lo largo de los años. Yo era el padre que estaba allí para ella. Si ella practicaba deportes, yo animaba en las gradas. Si ella estaba enferma, me sentaba junto a su cama y le tomaba de la mano. Ella y yo pasamos horas juntas en el centro comercial comprando todas las cosas que suelen hacer una madre y una hija. Excepto que la madre de Amy estaba demasiado ocupada viviendo su maravillosa vida y tuve que reemplazarla. Wendy también tenía éxito en su negocio en ese momento. Porque nunca me jacté ni cambié mi estilo de vida. Todavía se consideraba a sí misma la verdadera fuente de ingresos de la familia. Nunca la corregí porque no quería que pensara que podría tener dinero y divorciarme. Mi esposa me miró como si yo no fuera más que un perdedor que le había robado el éxito. Ella ya no ocultaba su desprecio por mí. Para ser un ciudadano de segunda clase en nuestra casa, necesitaba un ascenso. Aunque acepté su actitud hacia mí, también comencé a esconder más de mi riqueza en el extranjero. Cuando Wendy decidió mudarse, no quería quedarme sin un centavo. El trabajo de Wendy como decoradora requería que contratara gente muy artística. Estos tipos me estaban molestando. Wendy notó que me estaban molestando y trató de hacerme la vida imposible cada vez que estaba en su oficina. Hizo todo lo posible para que los gays fueran sus asistentes. Wendy simplemente disfrutó de estos momentos. Yo no lo hice. Esta era solo otra forma en que Wendy mostraba su desprecio por mí. Quedarme casada y estar con mi hija. Me convertí en un debilucho. Wendy. Mi esposo Bill era un tipo lo suficientemente amable, pero no tenía ambición. Tenía energía y siempre traté de mejorar mi suerte. Pero Bill solo me estaba reteniendo. Vale. Era un amante común y corriente y padre de un hijo único. Trató a nuestra hija como a una princesa y siempre estuvo a su lado. Pero él no hizo nada por mí. Me pregunto qué vi en él. Él era simplemente promedio. Estaba contento con un trabajo sin futuro haciendo recados para un gigante inmobiliario solitario. Siempre fue un buen tipo. Pero cuando comencé mi negocio con mi amiga Millie, él era como un chico de los recados para el dueño. Pude engañarlo para que me diera todo tipo de beneficios de alquiler y muchos extras. Durante nuestro segundo año, Millie y yo decidimos que no estábamos destinados a ser socios. Fui agresivo. Si el cliente fuera un hombre, coquetearía y le dejaría pensar que podría tener la oportunidad de acostarse conmigo si entregara su negocio. Si la clienta era mujer y curiosa, satisfacía su curiosidad con negocios. Millie no era como yo. Ella tenía moral. Me gustaba perder el tiempo. Millie y yo nos separamos antes de que terminara nuestro segundo año de trabajo. Se mudó con su novio a la costa oeste. Fui tan duro con ella que ella simplemente se fue, dejándome el negocio y todos los activos. No le di nada a cambio. Estaba un poco preocupada por si podría pagar el alquiler completo de mi elegante oficina sin la ayuda de Millie.
Así que encendí mi encanto femenino. Con Bill, recibí una renta reducida por otro año. Lo besé por primera vez en señal de gratitud y tentación. Pero después del beso, me di cuenta de que me gustaba besarlo. Tal vez porque no había tenido buenas relaciones íntimas con un hombre o una mujer durante más de un mes. Supongo que estaba un poco necesitado. A pesar de todos sus defectos, Bill era un buen amante. Estuvo muy atento. Como dice el viejo refrán, las damas son lo primero. Estaba acostumbrada a amantes masculinos insensibles. Pero Bill era tan aburrido fuera del dormitorio. No siguió los acontecimientos actuales ni autores populares, artistas u otras personas famosas. Si alguien intentaba entablar una conversación con él en una fiesta, rápidamente se rendía. De lo único que Bill podía hablar era de bienes raíces y contabilidad. Y estos dos temas aburrieron a la mayoría de mis amigos hasta la muerte. Traté de llevarlo a la ópera, conciertos filarmónicos y obras de teatro actuales. Todo lo que sucedió fue que luché para mantenerlo despierto. Si roncaba, estaría en una posición incómoda. Desde que estaba en el negocio de la decoración, se me exigió que asistiera a varios eventos benéficos para promocionarme y llamar la atención. Cuando llevaba a Bill a estos eventos, generalmente se sentaba a nuestra mesa y no agregaba nada a la noche. Ni siquiera se vestía particularmente bien. Allí era más un pasivo que un activo. Probablemente debería haber trabajado en su imagen, pero estaba demasiado ocupado expandiendo mi negocio. Un día, recibí una invitación a un evento benéfico. Esta vez, no se lo dije a Bill hasta que fue demasiado tarde para que cambiara de planes. Bill, iré al evento. Incluso si no puedes asistir, es importante para mi negocio. Y sabes que soy responsable de nuestro nivel de vida. Discutí. Pero, Wendy, ¿no se vería mal si fuera sola? Preguntó Bill. Me llevaré a uno de mis decoradores, dije. Fue en este evento que conocí a James, el hombre que se convirtió en mi amante. Estaba parado en uno de los bares buscando a mi acompañante. Sospeché que se había escapado con uno de los otros muchachos en la fiesta, dejándome a mi suerte, cuando este apuesto hombre entabló una conversación conmigo. Lo siento, pero no pude evitar notar que tu acompañante te dejó. James dijo, mi nombre es James William Hawthorne y estaría encantado de acompañarte por la noche. Si eso está bien contigo. Lo primero que vino a mi mente fue, Dios, él es tan hermoso. Estaba bien vestido, hablaba bien y parecía rico. Acepté su oferta por la noche. Nos lo pasamos muy bien juntos. Y comencé a preguntarme cómo sería acostarme con James, mi esposo. Bill me amaba, pero el resto del tiempo, Bill era terriblemente aburrido. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada telefónica de James. Hola, Wendy. ¿Te gustaría acompañarme a almorzar? Tengo una oficina que he estado pensando en remodelar y me gustaría conocer su opinión. Así empezó todo. En un mes, nos convertimos en amantes. Empezamos a reunirnos 2 o 3 veces por semana en diferentes hoteles. Él era mi amante. No estoy diciendo que fuera mejor que Bill. James me trató como a una mujer de virtud fácil, mientras que Bill me trató como a una reina. Estar con James fue emocionante. Estaba cansada del tierno amor de Bill. Quería el dominio de James. Así que decidí que quería un apartamento para mí. Un lugar donde James y yo pudiéramos pasar todo nuestro tiempo libre juntos. Desarrollé un plan y comencé a ejecutarlo. Bill, empecé. Estoy buscando alquilar un apartamento en la ciudad. Paso demasiado tiempo viajando entre mi oficina y esta fea granja. Casi 1 hora en cada sentido. Podría usar ese tiempo extra mejor para el trabajo. Sé que te gusta esta granja, pero necesito estar más cerca de la ciudad. Amy y tú podéis quedaros aquí. No hay necesidad de interrumpir tu vida. Pero, Wendy. Él empezó. Lo interrumpí.
Esto no está en discusión. Ya lo he decidido. Ya elegí una de dos opciones y me mudaré a fin de mes. Noté la expresión ofendida en el rostro de Bill. No te preocupes, cariño. Seguiré en casa los fines de semana para ti y a mí. Comencé mis planes. Y James me ayudó a elegir un apartamento muy prestigioso a pocos minutos de mi oficina para que Bill se sintiera parte de él. Le mostré el apartamento y le pregunté si aprobaba mi elección. Antes de que pudiera responder, le dije que sabía que a ti también te gustaría. Lo usaré para mostrar mis habilidades de decoración. Cuando salimos del edificio, noté que el gerente del edificio conocía a Bill. Supuse que se conocieron en algún evento inmobiliario al que Bill siempre asistía. Bill. El día que Wendy alquiló un apartamento en la ciudad para no tener que viajar todos los días desde nuestra granja, supe que mi matrimonio había terminado. Sospechaba que tenía un amante, pero no estaba seguro. Ahora estaba seguro. Wendy nunca supo que era dueño de un complejo de apartamentos. Esta fue una de mis propiedades más prestigiosas. Mi manager me vio y quiso hablar. Pero fingí que solo nos conocíamos brevemente, no como empleador y empleado. Más tarde, me habló de mi esposa y su amante. Se me rompió el corazón. Probablemente todavía amaba a Wendy, pero no sabía cómo podría sobrevivir a esta traición. Lo único que podía hacer era reunir suficientes pruebas de su infidelidad y mal carácter moral para que me concedieran la custodia. Mi gerente me dijo que mi esposa y su amante eligieron el apartamento juntos. Y llenó la solicitud con ella. Alquilaron un apartamento juntos. Este era su nido de amor. Decidimos instalar videovigilancia y audio en el apartamento. Antes de que Wendy pudiera mudarse. Tenía suficiente dinero para pagar el trabajo y la instalación del equipo en la oficina del gerente. Los residentes pensaron que se estaba instalando un nuevo sistema de seguridad en el edificio. Esta vez, me aseguré de que Wendy pagara el alquiler completo. De hecho, era un poco más alto que todos los demás apartamentos. Pero como su novio actual pagaba las facturas, no me importaba. Me aseguré de que el apartamento estuviera registrado a nuestro nombre porque no quería que un abogado poco confiable afirmara que la información que estaba recopilando a través de grabaciones de video y audio era inadmisible en la corte. Empecé a reunir pruebas para un divorcio. Dado que Wendy ya se había mudado efectivamente de nuestra casa, mis visitas mensuales a su habitación habían cesado. Aunque prometió que estaría en casa los fines de semana, nunca vino. Cuando Wendy decidió visitar a nuestra hija Amy en casa durante el fin de semana, Amy estaba encantada de volver a ver a su madre. Amy tenía la edad en la que necesitaba a su madre a su lado. Necesitaba conectarse con una mujer y entablar conversaciones con chicas. Mi padre ya no era apto para esto. Amy comenzó a idealizar el estilo de vida de su madre y Wendy. Pensé que era solo una fase por la que Amy estaba pasando, así que hice concesiones. Poco sabía lo equivocada que estaba cuando Wendy me bendijo con una visita a mi cama. No había nada más que pudiera hacer. Bill, ¿qué te pasa? Ella preguntó después de un intento fallido de hacer el amor. No hemos tenido un intime en meses. Si no lo supiera mejor, pensaría que tienes novia. Disculpe. Cuando tengo demasiado en mente, no puedo concentrarme. Será mejor la próxima vez. Lo prometo. La próxima vez nunca llegó. Los cheques de alquiler de Wendy y de su novio llegaban al buzón de cobro de alquileres, donde eventualmente me llegaban a mí. Los copié y deposité los originales en el banco. Muchos de ustedes se preguntan por qué no me vengé de él mientras dormía con mi esposa. No te decepciones. Lo hice. El banquero con quien hice negocios para mi empresa era un buen amigo mío y también un buen amigo del gerente bancario de la esposa de mi amante. Solo por diversión, comenzamos a controlar sus finanzas. Pronto supimos que estaba viviendo de cheque en cheque y dependía del tiempo flotante entre depósitos y retiros para mantenerse a flote.
Sus cuentas eran tan pequeñas que si su cheque de alquiler del apartamento de mi esposa se depositaba en un momento determinado del mes, rebotarían por fondos insuficientes. Mejor aún, hicieron que se devolvieran varios de los cheques de su esposa por insuficiencia de fondos. ¿Entendéis? Así que empezamos a jugar con sus partituras. Pronto, mi empresa no solo comenzó a recibir cargos de él por reembolso de comisiones por cheques y pagos atrasados de alquiler, sino que también pagó comisiones bancarias por cheques emitidos por su esposa, que también rebotaron. Para su vergüenza, muchos de sus cheques fueron rechazados por sus tiendas favoritas. Nuestro plan funcionó a la perfección. Debido a todos estos ataques a cheques devueltos y cobros, se redujo su calificación crediticia. A sus compañías de tarjetas de crédito no les gustó. Aunque en realidad no cerraron sus cuentas, tomaron otra medida más apropiada. Continuaron reduciendo su límite de crédito exactamente a la cantidad que debía, impidiéndole efectivamente cobrar más dinero. Esto también afectó el uso de tarjetas conjuntas por parte de su esposa. Como puedes imaginar, ella estaba un poco molesta por esto porque ninguna mujer quiere que se rechace su tarjeta de crédito. Disfruté eso en ese entonces. No solo recibió de 1.200 a 1.300 pesos en cargos por pagos atrasados y costos de cheques devueltos, sino que también tuvo que explicarle a su esposa cómo ocurrieron estos errores sin mencionar que fue culpa del complejo de apartamentos de mi esposa y sus hábitos de depósito. Estoy seguro de que hubo algunas conversaciones interesantes sobre las finanzas familiares en su casa. Mi siguiente descanso fue enviado del cielo. Mi esposa consultó a su médico sobre los problemas de las mujeres. Y los resultados del frotis mostraron que tenía algún tipo de cáncer. Nuestra relación en ese momento era tal que ella no me contó nada al respecto. Ella solo mencionó que tenía problemas femeninos y necesitaba cirugía. La verdad salió a la luz cuando mi hija Amy, que entonces tenía 18 años, soltó al gato de la bolsa. Ella me dijo que se iba a quedar con su madre. ¿Amy? ¿Por qué? Pregunté. ¿Realmente he sido tan mal padre contigo? No, papá. Pero mamá me necesita. Ella tiene cáncer y ya no la amas. Pero todavía lo hago. Quiero ayudar a mi mamá a superar estos próximos meses hasta que mejore. Extrañaba a mi hija, pero tenía que llevar a cabo mis planes. Si Amy eligió estar con su madre en lugar de conmigo, que así sea. Por mucho que quisiera que mi hija estuviera conmigo, ella eligió a su madre. Creo que realmente necesitaba ayudar a su madre a estar completa. Amy ya había crecido. Y además, vivir con su madre podría revelarle a Amy cómo era realmente su madre. Fui a la iglesia el domingo siguiente. Habían pasado muchos años desde la última vez que puse un pie en la casa del Señor. Pero quería tomarme un momento para agradecerle. Eso es correcto. No recé por la recuperación de Wendy. Agradecí al Señor por lo que le dio. Era lo mejor que podía hacer por mí. Wendy sufrió y el amante de Wendy pagó por todo, pero no recibió nada a cambio. Tenía que cuidar de Wendy. Vi en una de las cintas cómo trataba a Wendy. La dejó por mucho tiempo hasta que decidió ayudarla. Amy debe haberse dado cuenta porque ella era la que cuidaba de su madre. Contacté a mi abogado y le expliqué que quería el divorcio sin ninguna pérdida financiera aparte de sus honorarios. También quería que se asegurara de que la esposa de su amante tuviera toda la información que necesitaba para echarlo. Me dio el discurso habitual sobre cómo este es un estado de divorcio sin culpa y todo se dividiría por la mitad. De ninguna manera, pensé. Tenía otros planes. Dejé todas las pruebas de video y audio, así como copias de todos los cheques de alquiler que el amante de mi esposa pagó por su apartamento a través de su cuenta y las solicitudes de alquiler firmadas por el amante y Wendy. Quería que él recopilara toda la documentación, pero que no la presentara ante el tribunal hasta que yo lo dijera. Mi siguiente paso fue vender todas mis propiedades. Esto tenía que hacerse lentamente porque no quería reducir demasiado el valor de mis activos. Tuve mucha suerte en esto.
El mercado inmobiliario estaba en auge y estaban surgiendo varias empresas inmobiliarias. A medida que las nuevas empresas competían entre sí, constantemente pujaban por algunas de mis mejores propiedades. Por lo general, obtenía más de lo que esperaba. Estaba complacido. Mientras tanto, saqué lentamente todas nuestras pertenencias personales de la casa y las vendí. El cierre estaba programado para el día después de que mi esposa recibiera los documentos. Después de unos 6 meses, le hice una señal a mi abogado para que le diera a la esposa de mi amante todo lo que necesitaba para divorciarse de él. Se mudó al apartamento de mi esposa con mi esposa y mi hija después de que su esposa lo echara. Eran una familia feliz hasta que se dieron cuenta de que no tenían dinero. Su esposa congeló todos sus activos y me aseguré de que las cuentas de mi esposa fueran transferidas a mis cuentas en el extranjero. Ambos eran tan pobres como ratones de iglesia. Un día, Bill, el gerente de mi edificio, me llamó desde el apartamento de mi esposa y me dejó un mensaje. Todo lo que dijo fue ver el video que te envío hoy. Su hija tiene problemas. Había dejado de ver videos del apartamento hace meses. Mi abogado dijo que teníamos pruebas más que suficientes de que ella la engañó para divorciarse. Así que, naturalmente, estaba preocupado. Cuando recibí una llamada de Bill, el gerente de mi edificio, el mismo día, el servicio de mensajería rechazó el CD. El CD estaba en orden cronológico y comenzó hace unos 4 meses. El amante de mi ex esposa le hizo cosas terribles a mi hija adulta. Llamé a mi abogado a las 4 a.m. cuando dejé de llorar y les dejé un mensaje. En el mensaje, le pedí que la salvara. Para sacarla de este apartamento antes de que alguien la mate. Sabía que ahora tenía 18 años y legalmente no había nada que pudiera hacer. Pero tenía que intentarlo. Amy seguía siendo mi niña. Aunque todavía sentía pocos sentimientos por Wendy, no podía ignorar lo que le estaba sucediendo a nuestra hija. Al día siguiente, me devolvió el correo de voz. Dijo que pensaría en salvar a Amy, pero ella ya era adulta y había poco que él pudiera hacer. Estaba arruinada y no tenía ninguna fuente de ingresos. Ella no tenía seguro médico. Ella me llamó y me pidió que la incluyera en mi póliza, lo cual hice. Pero la póliza no cubría las condiciones existentes. Siempre he sido bueno planeando con anticipación. Bueno, eso me lleva al presente de mi historia. Estaba en un avión a Sudamérica. No pude ser rastreado. Pronto aterrizaría en Cancún y tendría que cambiar de identidad una vez más antes de abordar un avión a Europa. En Europa, haría otra travesía e iría a climas más cálidos. De esta manera, mi esposa nunca podría encontrarme. Antes de Living a Australia, llamé a mi abogado, Alan. Alan me informó que mi hija Amy estaba tratando de contactarme. Ella quería hacer las paces conmigo. Él me dijo que de alguna manera ella se había enterado de toda mi riqueza. Mi abogado le dijo que me había ido hacía mucho tiempo y que no me podían encontrar de nuevo a menos que quisiera que me encontraran. Le dije a Allen que usara parte de mi dinero para preparar la defensa de Amy. También le aconsejé que la mantuviera en prisión el mayor tiempo posible porque mientras estaba allí, estaba progresando en superar su adicción a las sustancias ilegales. Sentí que si volvía a salir, volvería a sus viejos hábitos. 6 meses después, llamé a mi abogado para preguntar sobre el estado de mi divorcio. Mi abogado me dijo que el divorcio no era necesario porque mi esposa perdió su batalla contra el cáncer y murió antes de que finalizara el divorcio. Como ella no tenía dinero y no nos habíamos divorciado, asumí el costo de su tratamiento. Murió en la sala de caridad del hospital sin visitas. En el momento de su muerte, ella murió sola. Pagué todas sus facturas médicas. Me sentí un poco culpable. Ella era el amor de mi vida, pero sus acciones y codicia nos separaron. Y sin embargo, ella todavía ocupaba un pequeño lugar en mi corazón. Estaba fuera del país y escondido. Y mi hija Amy estaba en prisión cuando Wendy murió. Wendy no tuvo funeral.
Allen dijo que sus cenizas estaban esperando en la oficina forense del condado a que alguien las reclamara. Si nadie venía a reclamarlos, ella sería enterrada con todas las demás personas pobres en una tumba sin nombre. Allen se quedó en silencio y esperó mi respuesta. Creo que estaba esperando que me ofreciera asumir la responsabilidad de los restos. No, pensé. Ella me ha causado demasiado dolor y humillación a lo largo de los años como para perdonarla ahora. Pregunté por mi hija. Ella perdió al bebé en el 4º mes. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 12 meses. Pero ella está en un buen programa de tratamiento y parece estar progresando. ¿Qué hay de Loverboy? Pregunté. Ya sabía lo que le había pasado porque mis amigos lo cuidaron por mí. Pero quería hacerme el tonto. Murió en una pelea en el patio de la prisión. A la prisión no le gustan este tipo de criminales. Bueno, si Amy te pide que cuides de su madre, dale el dinero que necesita. Si está limpia y libre de adicción, apóyela con mi dinero hasta que complete su educación y pueda mantenerse a sí misma. 4 años después, me detuve en la ciudad para visitar a Allen, mi antiguo abogado. Hacía muchos años que no hablábamos. Se retiraba y cerraba su práctica. Quería pasar por aquí, desearle lo mejor en su jubilación y darle un regalo en efectivo. Era un buen amigo. De hecho, él era mi único amigo. Yo era un anciano solitario. Mientras conducía por la ciudad en mi nuevo Bentley, experimenté muchos recuerdos. Algunos de ellos eran agradables y otros. Bueno, ya sabes. Me tomé un tiempo extra para conducir y visitar algunas de las propiedades que una vez tuve. La mayoría de los vecindarios que elegí para comprar apartamentos han prosperado a lo largo de los años. Mis viejos activos se veían bien. La mayoría de mis antiguas propiedades comerciales también han comenzado a apreciarse en valor. Es una pena que el divorcio de Wendy me obligara a vender estos apartamentos y ocultar mi riqueza. Siempre me pregunté si le hubiera dicho a Wendy todo lo que tenía, ella podría haberme respetado más. Pero ya era demasiado tarde para ese experimento. Aparqué frente a la oficina de mi abogado y entré. Este edificio era uno de los pocos que aún poseía. Lo guardé porque mi práctica legal estaba ubicada allí. Quería mantenerlo a salvo para que pudiera velar por mis intereses. Quería darle este edificio ahora para que tuviera algo que proveer para su vejez ahora que se jubilaba. Este fue mi regalo para él. Oye, viejo idiota. Allen, mi abogado, me saludó. Luego nos abrazamos y nos dimos la mano. Los años que habían pasado simplemente desaparecieron cuando los dos comenzamos a contarnos todo lo que habíamos hecho a lo largo de los años. Cuando finalmente bajamos el ritmo, dijo, ¿no vas a preguntar por tu hija a mí? En realidad no, pero apuesto a que me lo dirás de todos modos. En realidad, Bill, estarás orgulloso de ella cuando salga de prisión. Ingresó a otro programa de rehabilitación. Completó todo el programa y luego se quedó como asesora. Ella se deshizo de su adicción, continuó Allen. Ups. La parte sarcástica de mí exclamó, aunque una parte secreta de mí se alegró de que lo hiciera. No, de verdad. Amy se quedó allí y también se inscribió en el programa de trabajo social en nuestra universidad local. Le fue muy bien completando el curso de 4 años en 3 años. Ella se gradúa el próximo mes, me informaron. Además, pagaste por todo esto. Tomé una interpretación liberal de sus instrucciones. Una cosa más, dijo Bill Allen. Quizás quieras conocer a tu yerno, Frank Murphy, y a tu nieta, Vivian. La bebé ahora tiene casi 7 meses y está comenzando a desarrollarse realmente hermosa cuando crezca. Un verdadero rompecorazones. Al igual que su abuela, pensé. Un verdadero rompecorazones, continuó Allen. También pagaste todos sus gastos más allá de lo que podían cubrir su carne o sus ingresos, incluida una niñera llamada Chloe. La coloqué en un apartamento al otro lado del pasillo de los niños y la hice fingir que no era más que una ayudante útil,
una vecina que se aburría cuando se jubilaba y quería ayudar. Su presencia constante para cuidar a los niños y todo eso le permitió a Frank continuar sus estudios e hizo posible que progresara en su trabajo. Sucumbí a la presión y acepté quedarme en la ciudad hasta la graduación y ver el evento. A medida que se acercaba la graduación, Allen de alguna manera organizó que asistiéramos no solo a las ceremonias de graduación sino también a los eventos previos y posteriores. En una de las reuniones preliminares, noté a mi hija y a su esposo. Me impresionó. Habían pasado muchos años desde que había visto a Amy y ella había heredado la belleza de su madre. Siempre supe que mi hija había heredado los genes de su madre. Pero Amy resultó ser una verdadera belleza. Ella era la viva imagen de su madre, la única mujer a la que había amado. Sentí una ligera tristeza en mi corazón. Pensé que esta graduación sería un poco más difícil para mí de lo que había anticipado. Aparté a mi amiga de la multitud y le dije, ya no quiero interferir en la vida de Amy, así que no esperes que corra a saludarla. Es demasiado difícil. Prométeme esto. Lo prometo, respondió él. Al día siguiente, Allen y yo estábamos sentados aproximadamente en medio de las gradas. Escuchamos a los graduados anunciados mientras cruzaban el escenario. Sus padres y amigos aplaudieron y vitorearon mientras recibían sus diplomas. Cuando llegó el turno de mi hija, su esposo estaba de pie con la niña en sus brazos. Pude ver sus lágrimas desde donde me senté. Los aplausos fueron más fuertes para ella que para los demás. Me sentí un poco orgullosa en mi corazón cuando mi hija llegó al centro. El decano la detuvo. Es un gran placer presentarles este premio especial. Amy Murphy, has sido seleccionada para este premio por tus compañeros de estudios y la institución. Señora Murphy, se siente honrada por sus obsequios desinteresados a cualquiera que necesitara apoyo. Todos sentimos que sus acciones han resultado en que más de sus compañeros se gradúen de esta clase que de cualquier otra clase en la historia de la escuela. Una vez que comiences a estudiar aquí, recibirás un certificado, una citación firmada por todos los miembros de esta clase y por la institución. Amy, todos te amamos y te extrañaremos. Amy recibió una ovación de pie cuando cruzó el escenario. Estaba más orgullosa de ser madre que nunca. Creo que sentí más por ella en ese momento que cuando nació. Mi niña se desempeñó muy bien. Me alegré por ella. Cuando terminó la ceremonia, volví al auto. Pero los pasillos estaban abarrotados de estudiantes y visitantes. Mientras caminaba junto a la multitud, traté de mantener la cabeza gacha para evitar ser reconocido. Por el rabillo del ojo, vi a mi hija, su esposo y mi nieta caminando por el pasillo a mi lado. Mierda, pensé. Necesito abrir un agujero para poder meterme y esconderme. No pude encontrar un escape y terminé atrapado. Mi hija y su esposo no se fijaron en mí, pero mi nieta sí. La miré por el rabillo del ojo mientras observaba cada uno de mis movimientos. Ella sostuvo a mi yerno por el cuello mientras me miraba. A estas alturas tenía unos 9 meses y parecía tener una mente propia. Ella comenzó a cantar bopa con su voz de bebé. Muchos niños llaman a sus abuelos este término. Ella comenzó a cantar, agitando los brazos y las piernas, tratando de escapar del control de su padre. Amy se acercó para quitarle el bebé a su esposo. Cuando miró hacia donde apuntaba el bebé. Sin saberlo, Chloe le mostró a mi nieta una foto mía e intentó explicarle quién era. La niña realmente aprendió la lección. Para su crédito, Amy no gritó ni se desmayó. Todo lo que dijo fue, «Hola papá. Gracias por venir y apoyarnos todos estos años. Hace aproximadamente un mes, Alan nos contó sobre tu participación en nuestras vidas. Más tarde supe que había mantenido a esta pequeña familia bajo su protección durante muchos años. También le dijo a Amy que había estado usando mi dinero para pagar su educación y gastos inesperados. Todos estos años interpretó al padre que yo no podía ser, pero aún así me dio crédito por ello. La miré y sonreí. Nunca me perdería tu graduación.
Incluso con el té en China, pagar tus gastos era lo menos que podía hacer. Después de todo, fui yo quien te dejó en paz. El esposo de Amy me miró y tropezó. Realmente no sabía muy bien cómo manejar la reunión. Agarré su mano para abrazarlo. Mi nieta me agarró por la camisa y empezó a gritar. Boba, Mi hija Amy habló primero. Vivian quiere que abraces a su papá. ¿Quieres llevar a tu nieta? Antes de que pudiera tomar una decisión, me encontré cargando a una niña muy emocionada en mis brazos. Ella me abrazó alrededor del cuello y les dijo a todos al oído que yo era boba. Estaba enganchado. Este niñito había entrado en mi corazón. De repente, era abuelo, padre y suegro y amaba cada minuto. Mis años de soledad parecieron haber terminado y mi corazón comenzó a sanar. Pronto estábamos parados en uno de los grandes estacionamientos con Alan. Bill, subamos a tu auto y vayamos a un restaurante para que puedas familiarizarte con tu familia. Tenemos muchos años para ponernos al día con mi cuñado. Los ojos de Frank se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que nos estábamos acercando a un Bentley Mulsanne de $300,000 bellamente diseñado. Simplemente se detuvo y miró fijamente, con asombro cruzando su rostro. Le entregué las llaves. ¿Quieres conducir, hijo? Pregunté. El resplandor de su sonrisa eclipsó las luces del estacionamiento. Creo que querías conducir el coche. Condujimos por el estacionamiento hasta su viejo Ford destartalado para conseguir un asiento para el automóvil y todo lo demás necesario cuando viajábamos con un niño pequeño. Miré el auto y tomé una decisión. Mañana recibirá su propio juego de llaves Bentley. Más tarde me compraría otro auto. En el camino, me encontré sentada en la parte de atrás junto a mi nieta, que estaba entre Amy y yo. La pequeña Vivian me tomó de la mano y conversó conmigo como cualquier niña pequeña. Tenía un nudo bastante grande en la garganta. Papá, tenemos algo de qué hablar, dijo Amy. Necesito disculparme contigo. Era una niña estúpida y egoísta. Nunca me di cuenta de cuánto te dolía ir a ver a mi madre. No necesitas disculparte. Estoy orgullosa de que tu vida haya cambiado y ahora tengas una pequeña familia maravillosa. Finalmente me di cuenta de eso hace muchos años. Necesitabas a tu madre y ella también te necesitaba a ti. Lamento que ese hombre James se aprovechara de ustedes dos. Pero papá, ella interrumpió. Me gustaría ser parte de tu nueva vida si me aceptas. También cometí muchos errores en nuestra relación y me gustaría enmendarlos. Tenemos mucho que discutir y espero no volver a ver a James nunca más. Destruyó a mi madre con sus mentiras y a mí con sus acciones. Si Frank no me hubiera encontrado, todavía estaría en la cárcel o muerto. Me tomó un cuarto intento superar mi adicción. Frank fue la razón de mi éxito. Su amor me ayudó a superar este último obstáculo. Ahora la pequeña Vivian es mi razón para mantenerme limpia. Como su madre, quiero compartirla contigo. Amy lloró, no por tristeza, sino por alivio. Durante la mayor parte de nuestro viaje, creo que finalmente se sintió completa. Hablamos durante toda la cena. Al día siguiente en su apartamento y unos días más en mi hotel. En realidad estábamos hablando del mes que viene. Nos reconciliamos. Todos estos años de dolor y soledad. Al final, culpamos de todos nuestros problemas a mi difunta esposa y su actitud hacia mí. Estuvimos de acuerdo en que Wendy era una persona egoísta. Ella no prestó atención a nada excepto a sus propios deseos. Wendy era hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Aún así, la extrañé. Sabía que nadie en esta tierra la reemplazaría jamás. En mi corazón, mi hija Amy se dio cuenta de que yo no era el chico malo que su madre me pintó para ser, sino simplemente un hombre que era mucho mejor de lo que mi difunta esposa jamás imaginó. En un momento de nuestras discusiones, Amy me miró y dijo, «¿Todavía la amas, verdad, papá?»
Todavía me duele cuando pienso en el desprecio que ella tenía por mí. Pero tienes razón. Creo que hay una parte de mí que todavía la ama. Yo no era un debilucho. La amaba con todo mi corazón. Pero hace mucho tiempo, ella me cortó hasta los huesos. Hice lo que tenía que hacer para salvarme de la muerte. Mi abogado nos sorprendió unos 2 meses después de nuestra reconciliación. Una noche, durante la cena con nosotros, preguntó, ¿qué quieren que haga con las cenizas de Wendy? Habían estado sentados en el estante de mi oficina durante mucho tiempo. Bueno, podrías haber oído caer un alfiler en la mesa. El silencio fue roto por mi nieta cantando, «Quiero una abuela». Amy y yo nos miramos. Papá. Supongo que pensé que porque estaba en prisión cuando ella murió, nunca tendría la oportunidad de despedirme. Ahora que te conocí y escuché tu historia, me gustaría contarle mucho a mi madre. ¿Podemos ir tras ella? Vale. Supongo que también hay algo que me gustaría decirle. Pero no me disculpo por nada de lo que le hice. Después de todos los años de dolor que ella me hizo pasar antes de morir. Ella se merecía lo que le hice, papá. No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal. Recuerda, viví con ella y ese idiota. Se merecían todo lo que les hiciste. Fui un tonto contigo. Me llevó tocar fondo en prisión antes de comenzar a cambiar mi vida. Cuando me di cuenta de lo que te había hecho, Frank interrumpió a papá. La conocí en el orfanato donde trabajaba como consejera. Fui a rehabilitación allí por problemas con el alcohol. Ella regresó y en ese momento me enamoré de ella. Ella me ayudó a superar mi adicción al alcohol y apoyé sus intentos de limpiarme. Desde entonces, no nos hemos separado. Al final, todos estuvimos de acuerdo en que Vivian debería tener algún tipo de conexión con su abuela. Aunque fuera solo una visita a la tumba. También nos daría a mí y a mí la oportunidad de expresar nuestra ira hacia Wendy. Más tarde ese día, recibimos la urna de la oficina de mi abogado. Coloqué la urna en el baúl del Bentley, recordando que a Wendy nunca le gustó viajar en el asiento trasero porque estaba enferma del automóvil. Esperaba que el baúl mejorara el efecto. Creo que todavía tenía malos sentimientos hacia mi esposa. Nos mudamos a Virginia y compré una pequeña granja cerca de una gran ciudad. Mi cuñado y yo acordamos criar algunos caballos y abrir un pequeño establo donde los residentes de la ciudad pudieran tener sus caballos y montarlos en el campo. Las cenizas de Wendy finalmente fueron enterradas en la pequeña parcela familiar de su granja. El sitio contenía los restos de una familia que vivió aquí a mediados de la década de 1800 y que alguna vez fue propietaria de parte de la propiedad. Despejamos el área y colocamos una pequeña valla para encerrarla. Dejamos espacio para algunas tumbas adicionales. Lo último que hice fue hacer una lápida para Wendy. Decía Wendy Adams, víctima de cáncer de 1956 a 1995. Ella será extrañada por todos los que la amaron. Todos te perdonamos. A medida que pasaban los años, noté que mi nieta pasaba mucho tiempo jugando con sus libros en ese pequeño patio del cementerio. Un día le pregunté por qué. Porque la abuela me habla y me ayuda a aprender a leer, dijo, como si fuera algo completamente normal. Papá, ella dice que lamenta haberte lastimado. Algún día ella te compensará por todo esto. También me dijo que ahora ve lo buena persona que eres y que le gustaría que la perdonaras. También pregunta si puede esperar aquí en el frío y la oscuridad hasta que sea tu turno. Entonces ella quiere saber si la dejará salir al mundo contigo. Entonces ella podrá estar contigo para siempre. Una vocecita dijo en mi cabeza. Fue un buen intento, William, pero ya no me enfermaré de coche. Caí de rodillas y comencé a abrazar a Vivian. Papá, ¿por qué lloras? ¿Qué opinas de nuestro cuento de hoy? En mi opinión, la esposa está absolutamente equivocada en esta historia porque trató de llevar una doble vida. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios hasta nuevos videos.